Si tu motocicleta está haciendo ruido porque le suenan las punterías, en este video te voy a explicar a qué se debe. Y es que a veces pensamos que el ruido nada más se puede solucionar ajustando un tornillito, pero resulta que lo ajustas y el ruido no desaparece o incluso únicamente baja poquito. Aquí, para empezar a hablar de este tema, tengo que presentarles estos ejemplos. Y es que en el mundo del motociclismo, ahora sí que en el mundo de la baja cilindrada, 150, 250, 125, etcétera, existen pues dos tipos de motores. Motores con distribución por cadena y motores que tienen una distribución por varilla. Ahora, ¿a qué me refiero? Los motores varilleros, que son los que puedes encontrar en las motos 150, 125, etcétera, suelen tener lo que es la varilla, suelen tener un balancín. En la punta del balancín tenemos un tornillito con una tuerca, que es con el que ajustamos pues prácticamente la holgura, ¿no? Cuando decimos ajuste de punterías, a lo que nos referimos realmente es ajustar la holgura entre la puntería y la válvula, una holgura que el fabricante te dicta y te marca. Ahorita vamos a llegar a ese paso, ¿de acuerdo? Entonces los motores de distribución por varilla es tal cual como este diagrama que tenemos aquí, una varillita, el balancín, la puntería, el tornillo y la válvula. Ahora, en los motores con cadena de distribución los vamos a dividir en dos, porque a pesar de que son con distribución por cadena, el tema de ajuste de punterías es un tanto diferente. Así que vámonos al que es un poco más común. En este, que es prácticamente el mismo ejemplo, pero aquí lo que tenemos es un árbol de levas. Los motores que tienen distribución por cadena ya suelen tener un árbol de levas. Lo que es el árbol de levas impulsa el balancín tiene en la punta igual un tornillo, una puntería, que es lo que empuja la válvula. La diferencia entre el varillero y el de cadena de distribución, al menos de este ejemplo, no del de acá, de este ejemplo, es que se puede ajustar de la misma manera. Se puede ajustar girando el tornillo y ajustándolo con la tuerca. Estos dos se ajustan igual, aunque este es sistema de distribución por varilla y este sistema de distribución por cadena. Ahora, acá de este lado tenemos otro sistema de distribución por cadena. Sin embargo, este es un poquito diferente a este otro. ¿Por qué? Igual, tenemos lo mismo, tenemos un árbol de levas, tenemos un balancín, pero aquí ya no tenemos un tornillo que ajustar. Entonces vas a decir, oye, ¿cómo puedo ajustar la puntería de ese? Este tipo de sistemas los podemos encontrar en las motocicletas, por ejemplo, la Dominar 400, las KTM, muchas motocicletas, de hecho, incluso las motos deportivas suelen tener unas moneditas. Ahí no puedes ajustar nada. Lo que debes de hacer en este tipo de sistema de distribución que ya utiliza estas moneditas es cambiar la monedita, ¿de acuerdo? Les digo monedas porque así se conocen comúnmente. O sea, vas a algún lugar y no hay cambio de monedas, ¿de acuerdo? Entonces, si le preguntas a alguien por monedas, te van a dar las moneditas de la medida que necesites. Ahora, estas varían, ¿de acuerdo? Si este tipo de motor ya te está empezando a generar un ruido, lo que debes de hacer es cambiar la monedita por una más ancha, una más grande, ¿de acuerdo? Una medida más grande. ¿Por qué? Porque evidentemente existe una holgura que se hace con el paso del tiempo. Es normal, esa holgura va a aparecer tarde que temprano. Digo, si eres una persona que no le da muy mantenimiento a su motor y la acelera o la maltrata demasiado, evidentemente los ruidos van a aparecer mucho más rápido. ¿Cómo se solucionan esos ruidos? Hablando del tema del ajuste entre lo que es el balancín y la válvula, en este caso de las moneditas, cambiando la moneda por una de una medida más grande. Igual aquí les voy a estar dejando unas imágenes de cómo son las moneditas pues en la vida real y no con los dibujos, ¿va? Ahora, regresémonos acá. Ahorita regresamos acá a este tema. Vamos a empezar al tema de la distribución por varilla. Ok, ¿qué suele pasar? La moto empieza a hacer ruido, clac, 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 empieza a hacer un ruido horrible y dice, ah, caray, ¿qué hago yo? Me quemo un tutorial de YouTube, por ahí veo al Mexican Biker, sube un video de así se hace y digo, ah, caray, a ver, ¿qué está pasando? Lo que suele suceder es que con el tiempo, tanto como la válvula, tanto como la puntería, suelen tener un desgaste, ¿de acuerdo? Un desgaste que ni siquiera vas a percibir, pero ese desgaste va a ser lo suficientemente grande para que el espacio entre la puntería y la válvula sea grande. Ahora, vámonos a dirigirnos a estos ejemplos. Este ejemplo que tengo aquí es para representar la válvula, nomás que pues no la puedo hacer larga hasta abajo porque pues no me ajusta el pizarrón. Pero bueno, esto que tenemos aquí representa el tornillo con el que lo ajustamos, ¿va? Entonces tenemos tornillo, válvula, tornillo, válvula, tornillo, válvula. Son tres ejemplos. ¿Por qué tres ejemplos? Ahorita lo van a ver. La solución para quitar el ruido es ajustar la holgura entre la válvula y la puntería. Ahora sí nos venimos de nuevo al ejemplo. ¿Cómo lo vas a hacer con unas galgas calibradoras? Ah, yo tengo unas, solo que aquí no las tengo.
Las galgas igual se las voy a poner aquí, ahorita no las tengo a la mano, pero supongamos, como todo esto está bien exagerado, el borrador del pizarrón nos va a ayudar para la explicación. ¿De acuerdo? Las galgas tienen una cierta medida, van desde los 0.35 hasta los 0.00 y ahí dependiendo las galgas y qué tantas tengas son las medidas. Aquí no les voy a decir medidas exactas, les voy a decir por qué. Porque depende de cada motor, no te puedo decir, a esta necesitas meterle la laina, así se le suele conocer a las laminitas, la laina de 0.035. Porque quizá tu motocicleta no necesita esa, necesita otra, quizá con una medida más grande o más chica. Esa información ya te corresponde a ti investigarla, ¿de acuerdo? Porque este video pues es evidentemente abarcando para todas las motocicletas. Una vez que tú ya sabes cuál laina es la que debes utilizar para la válvula de admisión y la de ignición, porque otro dato interesante, ¿de acuerdo? No puedes ajustar la válvula de admisión y la de ignición con la misma medida. Siempre, siempre, siempre tienen una medida distinta. ¿Por qué? Porque es muy diferente la temperatura que maneja la válvula de admisión que la válvula de ignición. A pesar de que ambas están en contacto con el cilindro y las combustiones, es diferente la temperatura. Por eso la holgura que debe de llevar pues siempre va a ser distinta. Ahora, lo que vas a hacer tú para ajustar las punterías de tu moto es, una vez que ya tienes la laina de la medida que te dicta el manual de usuario de la motocicleta, vas a aflojar el tornillo. Recuerden que este tornillito, el balancín, tiene la puntería, pero aparte tiene una tuerca. Aflojas la tuerca. Una vez que aflojas la tuerca, el tornillo lo puedes aflojar con la mano prácticamente o apretar. Aflojas la tuerca, metes la laina. Aquí vean nada más cómo está el ejemplo. Quedó el borrador, quedó perfecto. Metes la laina. Vamos a utilizar este ejemplo porque esta está más abierta, ¿va? Ya el tornillo lo abriste mucho, metes la laina y ahora te toca apretarlo. Lo apretas hasta que el tornillo baje y apachurre la laina. En este caso sería este ejemplo. Una vez que el tornillo ya apachurró la laina, pero no la atoró, o sea, tú todavía la puedes sacar y meter. No muy fácil, pero todavía se puede sacar y meter. Una vez que ya está ahí, vas a dejar ahí el tornillo, apretas la tuerca sin que se te mueva el tornillo, lo que es la puntería, y sacas la laina. ¿De acuerdo? Va a quedar una holgura y vas a decir, oye, pero pues se supone que yo quiero ajustar mis punterías. Aquí hay un juego, me va a seguir haciendo ruido. Existe una razón por la cual ese juego debe de estar entre la puntería y entre la válvula. Y es la dilatación térmica. Hay que recordar, y digo, me acuerdo mucho porque también lo menciono mucho, cuando un metal se calienta, se expande. Podemos ver ese ejemplo en los valeros, cuando quieres meter, por ejemplo, el cigüeñal a una moto y no entra porque pues, el valero pero pues no entra en el valero. Lo que haces es calientas el valero, metes el cigüeñal y entra como si nada. O puedes hacer lo contrario, puedes congelar el cigüeñal para que la dilatación térmica ahora sí sea de manera contraria, que ya no se expanda, sino que se contraiga el metal y ya va a poder entrar el cigüeñal. Entonces puedes jugar con la temperatura. En este caso hay que tener en cuenta que las válvulas alcanzan una temperatura muy grande dentro del cilindro. A su vez, esa temperatura se transmite a todo el motor. Se está disipando, pero hay una temperatura siempre en el motor. Lo que es la puntería y la válvula se van a expandir. Cuando se expandan, voy a agarrar un marcador. Una vez que la puntería se expande, evidentemente hacia abajo, y la válvula se expande hacia arriba, lo que va a pasar con esta holgura es que va a desaparecer. Por eso el fabricante te indica, ¿sabes qué? La holgura, por decir ejemplo, la holgura que debe de tener entre la puntería y la válvula es de 0.035, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque yo que fabriqué la moto, yo sé que esos 0.035 van a desaparecer cuando se dilaten los metales. Y la puntería y la válvula van a quedar exactamente unidas, ni más ni menos, y el motor va a funcionar a la perfección. Es por eso que la calibración se debe de hacer con una laina. Una vez que lo realizas, ya no va a haber bronca. Ahora, suponiendo que tú no lo haces, suponiendo que tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero las galgas. Yo lo que voy a hacer, y lo hacen muchos y me ha tocado, yo lo que voy a hacer es que voy a aflojar la tuerca y voy a apretar el tornillo a tope. Con el motor en frío, así tal cual, a tope. Lo que va a pasar ahí, amigo mío, es que tú vas a prender la moto y al inicio va a funcionar bien, porque todavía los metales están fríos. Pero conforme empiecen a dilatarse, conforme el metal empiece a expandirse, esa presión a dónde se va a ir. O sea, este espacio que debía de estar ya no existe. Entonces, lo que va a suceder es que cuando el motor esté muy caliente y que los metales y que la válvula y la puntería se expandan,
lo que va a hacer es que las válvulas van a quedar entreabiertas y eso va a permitir la fuga de presión, ya sea hacia el carburador o ya sea hacia el escape, dependiendo de la válvula que tenga el problema. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué mi moto avienta explosiones por el carburador a veces? Pues ya te puedes ir dando una idea. Porque lo que va a pasar es que si aquí no tenemos el espacio suficiente y la válvula y la puntería se empiezan a expandir, pues lo que va a suceder es que la parte de abajo va a quedar, la válvula, aunque debe de estar sellada, como no tiene espacio, va a quedar un poquitín entreabierta y ya no va a tener la misma compresión tu cilindro que como la tuvieras si tuvieras un ajuste correcto, ¿de acuerdo? Entonces, el problema de hacer eso es eso, que tu motor va a funcionar mal o va a tener problemas cuando ya esté caliente, ya sea en altas o bajas revoluciones. Mientras esté frío no hay bronca, una vez que está caliente ya valió queso y vas a empezar con los detalles, ¿va? Entonces, eso era referente a este aspecto. Ahora, ¿qué pasa cuando la puntería y la válvula ya no tienen la holgura suficiente? Un ejemplo, ¿sabes qué? Tú vas a ajustar las punterías, decides hacerlo sin la laina, sin las galgas calibradoras y lo haces al tanteo y te queda de esta manera, muy separada la puntería de la válvula. Lo que va a pasar es que va a haber un ruidajo, va a estar así tu moto cuando la prendas. Así va a estar todo el rato. Y también vas a tener problemas de combustión. Vas a sentir que el motor está un poquito más burrito, pero pues es prácticamente el problema. Ahora, hablando del motor de varilla, porque este video todavía no se termina, hay mucha información que deben de conocer dependiendo cuál sea su motor. Si hablamos del motor que tiene distribución por varilla, si tú ya hiciste, vamos a suponer, tú ya hiciste el ajuste de las punterías al 100, te quedó perfecto. Te quedó perfecto tal cual, ¿ok? Pero dices, oye, yo ya lo hice al 100 y mi moto sigue sonando. ¿Qué está pasando? Referente a lo que es el motor que tiene varilla de distribución, el problema, y a mí me ha pasado porque yo he tenido muchas motos que tienen varillas de distribución, el problema suele suceder que si en el pasado hiciste un mal ajuste y dejaste las punterías demasiado apretadas, a veces la pieza que recibe el castigo suele ser la varilla, ¿de acuerdo? La varilla suele recibir el castigo. ¿Cómo lo va a manifestar? Pandeándose. No mucho, o sea, no tan exagerado como yo lo hice, pero va a empezar a pandearse. Entonces, oye, pues yo ya ajusté las punterías y las ajusté bien y ya van 2 días y vuelven a sonar. Las volví a ajustar y vuelven a sonar y así te la pasas ajustando punterías poquito a poquito y no deja de sonar. Checa tus varillas de distribución. Checa tus varillas que no estén pandeadas, que no estén dobladas, porque una vez que una varilla se dobla, ya ahora sí que prácticamente hay que cambiarla, porque se va a seguir doblando y doblando y doblando y el ruido va a crecer y crecer y crecer, y la solución es cambiar la varilla y pues evidentemente pues una vez que la cambies haces tu respectivo ajuste de punterías, ¿va? Entonces eso referente a lo que es el motor con sistema de distribución por varilla. Otra cosa por la cual las punterías pueden sonar en dado caso de que no sea por la varilla es porque a veces los balancines tienen un desgaste. Esta falla no suele ser tan común, ¿de acuerdo? Pero suele pasar. Y eso pasa por mala lubricación, por falta de lubricación. Aquí tenemos un perno a mero a medias del balancín, ¿de acuerdo? Ese perno está entre el balancín y pues lo que hace pues es tener el balancín en un lugar fijo, ¿de acuerdo? Entonces, si hay mala lubricación o hay desgaste, lo que va a pasar es que allá adentro va a haber un show, un desbaratadero de metal ahí molido y va a empezar a tener jueguito y ese jueguito pues te va a afectar al final de cuentas todo el sistema. Entonces, también te recomiendo que en dado caso de que cambies esto, ajustes bien tus punterías y no hayas cuál es el problema, cheques ese perno, ¿de acuerdo? Y prácticamente es eso. Pudiera haber otra cosa más extraordinaria, pero al menos en mi experiencia nunca me ha tocado algo además de esas 3 cosas que me haya tocado ver y yo he revisado muchísimas motos, ¿va? Entonces terminamos con el motor de distribución por varilla. Vamos a borrarlo. Se acabó. Ok. Nos vamos a pasar a lo que es el motor de distribución por cadena, ¿de acuerdo? Cadena de distribución, tenemos una leva, tenemos el balancín, tenemos la puntería. Lo mismo que les expliqué de este motor funciona en este.
Sin embargo, en este caso aquí tenemos una leva. De hecho, este ejemplo también va a servir para este motor que tiene distribución por cadena, pero que en vez de punterías tiene monedas, ¿va? Esta leva, en los motores que tienen árboles de levas, puede que haya un desgaste entre el balancín y la leva. Ese desgaste lo que te va a ocasionar es que exista una holgura en esta parte, en la parte entre la puntería y la válvula, hablando de este motor, ¿de acuerdo? Si hablamos de este, te generaría un desgaste entre el balancín y la moneda válvula, ¿de acuerdo? Ahora, ¿eso cómo lo puedes revisar? Una vez que destapes el motor de tu moto, si ves que tiene unas rayas el árbol de levas o está muy desgastado lo que es el balancín, pues ahí la solución sería reemplazarlos, ¿de acuerdo? Pero pues también no vas a reemplazar nomás porque tiene unas pequeñas rayitas. Recuerden que los rayones en el árbol de levas y en el balancín a veces suelen ser microscópicos. Se ven muy leve, pasas el dedo y no se sienten. O sea, nomás se ven pero no se sienten. Si le pasas el dedo, es una forma ahora sí que no muy profesional, pero si le pasas el dedo y sientes las rayitas, pues ya está canijo, ya hay que cambiar la pieza, ¿va? Pero también esta parte, lo que es el desgaste del árbol de levas y el balancín, puede generar que se desajusten las punterías. No necesariamente por desgaste entre la puntería y la válvula, no, sino por el desgaste entre el árbol de levas y el balancín. Entonces, para que tengan esa información también en cuenta y chequen eso. Entonces, pues yo creo que sería prácticamente en esta parte también yo creo que todo. Si se me escapa algo ahorita voy a utilizar este último ejemplo. Lo vamos a borrar también. Y listo. Llegamos al último. Este sistema de distribución que es con moneditas. Dirías, es un poco más complicado, pero hasta cierto punto no. Ahora, en este sistema prácticamente te podría decir no ocupas galgas, pero sí las necesitas. Sin embargo, no vas a poder hacer el ajuste, ya borré el ejemplo, como con el tornillito. Aquí lo que tienes que hacer, y digo, me ha tocado verlo en talleres donde reparan motocicletas y le hacen este tipo de cambios de monedas, que lo que hacen ellos es tienen un montón de moneditas, de cada una con sus diferentes medidas. ¿Saben qué tiene ruidos? Hay que ponerle esta. ¿Ok? Van cambiando de moneda. ¿Por qué? Porque evidentemente también aquí debe de existir una holgura entre la moneda y entre la válvula, ¿de acuerdo? Entre la moneda y la válvula o entre la moneda y el balancín debe de existir una holgura. Esa holgura la van a medir igual con una laina, con unas galgas calibradoras. La diferencia es que no pueden ajustarlas. Ellos tienen que cambiar moneda, medir. ¿Sabes que esta moneda no me da la tolerancia que necesito? Otra, hasta que encuentren la tolerancia. Una vez que la tienen, pues prácticamente ya quedó solucionado. Si vuelve a hacer ruido, pues lo que toca es volver a reemplazar la moneda y cambiarla por otra de una medida más grande hasta que te dé la moneda. En este ejemplo igual puede aplicar lo mismo el perno. Si el balancín está muy desgastado de aquí, puede que te ocasione ruidos. Si lo que es el árbol de levas y el balancín tienen mucho desgaste en esta parte, puede que también te ocasionen ruido, que te afecten en esta parte de aquí, ¿va? Hay otros casos más extremos donde la válvula es la culpable de los ruidos, pero son casos que suelen pasar casi nunca. O sea, me he enterado de algunos, pero muy raros. Entonces, pues no vale la pena platicarlos. Quizá en algún otro video sí se los voy a platicar. Espero que este video les haya sido de ayuda. Una vez que ya sepan identificar de dónde viene el ruido y cómo hacer el ajuste correspondiente, van a solucionar ese problema, ¿de acuerdo? Es complicado quizá al inicio, después agarras maña y créanme que es sencillo. Ya si por más que le hagas no se resuelve el ruido de tu motocicleta, pues ya considera irte a otros lugares, ¿va? Porque a lo mejor tú dices es ruido de punterías porque así lo escuchas, pero quizá no es eso. Quizá es ruido que viene de otra parte del motor. Entonces, si ya hiciste todo eso y todavía tienes por ahí algún pequeño ruidito, pues contempla en revisar más tu motor a fondo, porque posiblemente por ahí algo que todavía no ha checado o algo de lo que todavía no te has dado cuenta. Con esto me despido. Se despide Rodrigo de aquí de su canal Así se hace. Espero que este video les haya servido. Si llegaron hasta el final, no olviden dar su like, su buen comentario y pues nada, vamos a hacer otro video. Hasta luego.